Ahí comenzamos a grabar perfectamente. Y lo primero es darle a cada una y cada uno de ustedes una muy buena tarde de lunes, ya diciembre, ¿no? Como ha avanzado el tiempo, en nuestro tercer encuentro, ¿no? de 4 que será en este primer ciclo, y veremos cómo nos vaya para el próximo año, pero al menos en este primer ciclo nos parecía importante poder eh, acompañarnos, ¿no? En conversaciones y también en lecturas con algunos textos que nos permitan pensar la violencia en este tiempo, ¿no? Con toda esa carga cultural que trae, pero también con toda la coyunturalidad. Entonces nos parecía interesante atravesar diferentes registros, ¿no? Para pensar y discutir y hacernos pensar también sobre la violencia. Por eso partíamos con la banalidad del mal, ¿no? Ahí por nuestro primer encuentro con José Andrés Murillo, desde el registro de la filosofía. También después revisamos un diálogo, ¿no? Entre dos autores también contemporáneos que nos permitían pensar, que estuvimos la vez pasada con Adela, y nos parecía de todas maneras que este texto, ¿no? Sobre el cual vamos a conversar hoy día, la violencia, las violencias, que ya tiene al menos 15 años, ¿no? Nos parecía un texto que de todas maneras seguía siendo actual, nos parecía que seguía siendo contingente, nos seguía provocando el pensamiento. Por tanto, era un texto que podíamos volver a releer y pensar. Y sería un despropósito que otra persona presentara el libro y pudiera discutir del libro que no fuera la autora, que la tenemos aquí presente. Entonces, lo conversamos mucho hoy con Elena y me decía Elena, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Todos hablan de otros autores. Pero bueno, tenemos la posibilidad, que no siempre es posible, de estar con el artefacto libro, ¿no? En la producción, la obra, y la autora, ¿no? Y veremos qué pasa entre ese diálogo. Entonces, por eso tenía mucho sentido tal vez otra vez volver a revisar el texto y solo, no quiero gastar más tiempo, voy a presentar a Elena tal y cual está presentada en el libro, ¿sí? Dice, Elena de la Aldea es nacida en España y en su infancia se traslada junto a su familia a la Argentina. Esa forma migrante acompaña su manera de habitar el mundo. Luego de graduarse psicóloga en la Universidad de Buenos Aires, se traslada a Bélgica para cursar estudios de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. La dictadura y sus trabajos de intervención comunitaria y la supervisión de equipos psicosociales la llevarán por países tan diversos como México, Guatemala, Nicaragua, Perú, Chile, Uruguay, Canadá, Francia, España, Rusia, entre otros. Así entonces, te agradecemos, Elena, que nos acompañe y vamos a tratar de seguir la misma metodología de las otras sesiones, ¿no? La primera parte, tu presentación o tus reflexiones, ¿no? Unos 30 minutos, y después abrimos la sesión para conversar, ¿sí? Así que, Elena. Y saludamos a todas las que han llegado y todos los que han llegado. Ahí veo a Adela, Maca, veo también a Alejandro y varios que han ido llegando. Muy bien. Bueno, ante todo yo también quería agradecer la invitación, que primero sentía como un trabajo más a final de año, y casi solo por amor a Edgardo lo acepté, pero a medida que me fui metiendo a retomar el texto, que no había vuelto a releer, había tomado ideas, pero la lectura no lo había hecho desde todos esos años, y me fue pareciendo que tenía, que me despertaba mucho placer hacerlo y mucho reflexión también, y que me fue conectando con todas esas etapas que mencionan al pasar y que yo voy a mencionar un poco también ahora, de cómo se fue construyendo este texto, ¿no? Entonces, estoy agradecida también de la invitación y la propuesta, que me parece muy sugestiva y realmente potente, porque estamos invadidos y atravesados, y somos violencias de nueva especie, ¿no? Todo el tiempo. Así es que reciclado de viejas experiencias. Y también me resultó muy nutritivo escucharlo a Adela y a Murillo las veces pasadas,
así que sentía que no iba a poder con tanta despliegue de conocimientos, así que decidí poder lo que pueda, en nada más que eso. Así es que lo que quería contarles un primero idea es recordar el contexto de producción de este texto, ¿no? El texto se publicó en el 2004, la primera edición, en el 2009, la segunda edición, y esos textos fueron como nutriéndose de los años, como todos los textos precedentes, ¿no? En esa época en que se produjo el texto y eran tiempos intensos en Argentina, también uno podría preguntarse cuáles no han sido intensos en nuestra América Latina, ¿no? Borges decía, hablando de un pariente lejano, le tocó, como a todo el mundo, tiempos difíciles de vivir. Bueno, así es que crisis económicas en Argentina, políticas, saqueos, represión, 4 presidentes en 6 días, bueno, algunos detalles de este mundo atravesado en esos días. Y también el libro surge a lo largo de los años de fascinantes seminarios con Ignacio Leucovich, quien fallece en un trágico accidente ese mismo año que se presenta el libro. Él fallece en febrero del 2004 y el libro se presenta en el 2004. La intención primaria del libro era ser un texto de acompañamiento para las intervenciones profesionales en situaciones de violencia. Y les quiero comentar algunos antecedentes, y esto no es neutro, después les cuento por qué, algunos antecedentes de esta preocupación mía o ocupación. Yo venía trabajando personalmente y con un equipo en diferentes situaciones de violencia. Del 70, por ejemplo, al 76 en Argentina, trabajamos con el equipo de psiquiatría social, que fue una de las primeras experiencias que se hicieron en el Hospital Lanús, con un trabajo intenso, con el entorno del hospital, con zonas muy carenciadas, con gran persecución de los líderes vecinales, persecuciones que se concretaron con la desaparición de varios de los líderes, con el golpe del 76, momento en que tuvimos que 2 compañeras desaparecidas, el jefe del servicio secuestrado y expulsado del país, y la mitad del equipo partió a países como México, Venezuela, Colombia, y España, y otra parte del equipo entró en esas clandestinidades ciudadanas que en esa época se vivían, ¿no? Entonces, para mí, luego de México, donde llegamos como exilados en el 76, con los grupos de asilados políticos de los golpes de estados de América, de El Salvador, de Argentina, de Guatemala, que iban llegando a México, y ahí se empezaron a poner en marcha sistemas de cuidados, a veces elementales, de alojamiento, cuidado de niños, atención terapéutica, búsqueda de trabajo, papeles, y al mismo tiempo contención de los que llegaban refugiados, algunos en mejores condiciones y otros después de situaciones aterradoras. Entonces, todo eso también, del 76 al 87, yo viví en México. Poco tiempo después, por ejemplo, en el sur de México, en la zona de Chiapas, trabajamos con comunidades guatemaltecas que cruzaban la frontera a través de la montaña, de la selva, y llegaban al sur, donde se sumaba el miedo, los traumas de la fuga, la llegada a tierras ajenas, el rechazo y a veces también la acogida afectuosa de los campesinos mexicanos, que los veían como una amenaza. Entonces, para ese entonces, en México, surgió algo que se llamó el Equipo México-Nicaragua, que coordinaba la doctora Mari Langer, y que funcionó desde el triunfo del sandinismo
Algunos de los compañeros del equipo que eran médicos habían entrado a Managua con las tropas triunfantes del sandinismo, y mientras los profesionales partían para Miami y los 2 millones de cabezas de ganado partían para la frontera hondureña. O sea, cuando nosotros llegamos no había nadie. Bueno, sí, la gente, obviamente, pero quiero decir, los equipos de sostén, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico se llamaba el Camino 5, porque era de la Ruta 5, el hospital psiquiátrico, que daban los enfermos que deambulaban por todo el predio, algunas enfermeras, algunas residentes. Así es que en ese equipo que se armó con Mary Langer, nosotros viajábamos regularmente con el equipo 10 días por mes. 10 días por mes el equipo estaba, es decir, un tercio del año, ahora cuando lo pienso así en cifras, estábamos en Nicaragua. No éramos los mismos, y eso fue un aprendizaje muy potente, porque nosotros éramos el equipo México-Nicaragua. No importa si era Elena, si era José, si era Francisco, o si era Cristina, no importaba. Nosotros trabajábamos en grupos terapéuticos y en grupos familiares haciendo la terapia, y continuábamos. El mes siguiente le tocaba a otro, otro mes le tocaba a otro, pero la relación con los equipos, los pacientes, la relación era con el equipo. Y eso fue muy interesante para repensar los conceptos de transferencia, porque esto que parecía que solo se daba si era la misma persona, se daba exactamente igual con el equipo, ¿no? Fue entonces, estuvimos trabajando con el sandinismo del 79. El otro día, contando con un amigo sociólogo, me decía, sí, esa fue la última revolución triunfante en América Latina, la revolución sandinista, no hubo ninguna más. Hasta la derrota del sandinismo, que fue en los años 90, entonces dejamos de viajar a Nicaragua. El sandinismo volvió a ganar las elecciones en el 2000 y sigue gobernando hasta ahora. Asimismo, después del regreso a la Argentina, y a veces a través de, mientras estaba en México, también hicimos contacto con los equipos de Guatemala y de El Salvador. Como les decía antes, eso nos llevó a veces a viajar a estos países. Y también cuando volví, trabajé en Perú con los equipos universitarios y agrupaciones autogestivas. También en Argentina, Uruguay, sobre los efectos de la violencias de distinto origen, y también con los grupos que salieron de la clandestinidad, y empezamos a atender traumas de tortura, del secuestro de los familiares desaparecidos. Esto daba como un espectro amplio de manera de trabajar con la violencia y sus efectos. En Canadá también, donde me relacioné a partir de gente que vino a participar a Nicaragua, y nos conectamos ahí y fuimos a trabajar a Canadá, donde en ese momento participamos bastante tiempo con el equipo de la doctora Cécile Rousseau, y que trabajaban con migrantes refugiados africanos y centroamericanos en Montreal. Así que durante varios años, del 94 al 99, yo estuve viajando a Canadá con todas las vicisitudes, también con modos de atención muy interesantes, donde por ejemplo había que resolver cosas. Venía una familia que recibía a los chicos refugiados que habían dejado sus padres, vaya a saber dónde, pero que estaban en ese momento en Montreal. Venían los servicios de atención en el hospital psiquiátrico, si había algún pariente que estaba en alguna otra región de Canadá,
Y toda esa gente se reunía un día entero y había que resolver el problema. Había que resolver la situación, el atender a los padres canadienses que no entendían los padres adoptivos, semiadoptivos, digamos, receptores, que no entendían el estilo del niño, que lo trataba a la abuela como si fuera su madre sobre la que tenía derecho, porque era la persona que lo cuidaban en una cultura muy diferente, del centro de África a un lugar con 30 grados bajo cero durante 9 meses. Las variaciones eran infinitas, pero había un día y había que resolver. Con todos los participantes juntos en una discusión y trabajo muy, muy interesante como aprendizaje. Bueno, sigo, no es indiferente esto que estoy haciendo, este recorrido. Después vino la Facultad de Psicología en Buenos Aires, la maestría y el doctorado en Bélgica, que ahí empecé a mirar los efectos de los dolores y padecimientos de los migrantes, dada su condición de tal, con otras formas de violencia como es el desarraigo, los rechazos, la discriminación, la pérdida del territorio, del idioma, de la cultura, las referencias de la propia identidad, toda una gama de sufrimientos y violencias sociales, culturales, personales. Claro, si uno se pone a buscar, tendría que pensar que mi primera relación con la violencia es más vieja, mucho más vieja. Remonta a mi nacimiento en Barcelona, como decía Edgardo, durante un bombardeo. Mi mamá, que le tenía miedo de bajar a los refugios, se quedaba en el 8º piso en la terraza mirando caer las bombas. De eso solo tengo recuerdos contados, porque yo nací ahí, en ese 8º piso. Pero como somos seres de lenguaje, esas palabras que me contaron llenaron mi vida de imágenes y recuerdos adoptados, pero que siente uno como propios, ¿no? El tema entonces me ha convocado desde hace mucho tiempo y con intensidades muy variables. Todo este relato, que espero que no los haya cansado demasiado, tiene un punto central por el cual yo quería hacerlo, que además me vino muy bien a mí hacerlo personalmente. No sé si a ustedes les sirve, a mí me sirvió. Y es que en mi concepción de las intervenciones, ya sea en relación con la violencia, la educación, la salud, es imprescindible tomar siempre en cuenta el contexto de producción de la investigación o de la escritura o de la intervención. ¿En qué contexto se produce ese hecho? ¿Sí? Tener presente desde dónde habla el que habla, desde dónde mira el que mira, y de qué abecedario lee el que lee. Así es que ustedes ya pueden saber, presentir desde dónde hablo yo, y me van a escuchar, y desde dónde ustedes me van a escuchar. Porque de ahí vamos a entender una cosa o vamos a entender otra. Y esto es un tema central frente a cualquier intervención social, y de las otras yo creo que también, pero bueno, mi área es más específica. Y entonces, antes de empezar a contarles un poco del libro y de cuáles son las ideas o las propuestas, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio entre todos. Así que les voy a pedir, si se prestan y me tienen confianza, que no les voy a hacer daño, les pido que por un momento se sienten con la espalda derecha, con los ojos cerrados, dejando lo que tienen en las manos, cómodos y presentes. Vamos a hacer juntos 3 respiraciones profundas y lentas. Inspirando por la nariz y exhalando por la boca. Todo ello muy lento.
llevando el aire a todo el cuerpo. Esto tiene como objetivo que estemos todos en una cierta vibración y sintonía compartida. Y además que nos podamos meter en ese pequeño viaje que les voy a proponer. Entonces lo que les voy a proponer es que cada uno recuerde desde el comienzo de su día de hoy, su despertar, sus movimientos, baños, vestidos, duchas, desayunos, lo que hayan, que vayan recorriendo lentamente todo lo largo desde el despertar hasta ahora a través de las sensaciones, acciones, pensamientos que hayan tenido, mirando especialmente las violencias que recibieron. Del mundo exterior, a veces temperaturas no deseadas, palabras oídas en un tono que no les gustó, gestos poco amables o más bien rechazantes, esperas indeseadas, por su día, trabajo, siesta, deporte, lo que cada uno haya transcurrido, encuentros familiares, y puedan registrar adentro suyo las sensaciones sin juicio. Nada está bien ni nada está mal. Lo que nos importa es que registren algo que percibieron. Y ahora, cuando llegan a este momento de ahora, van a soltar todas esas imágenes por un momento y vamos a hacer una segunda parte del ejercicio. Y recorreremos el mismo camino. Y vamos a empezar con el despertar de hoy, que ya como han hecho el ejercicio antes, ya lo tienen más visto, y van recorriendo esas horas hasta este momento. Pero ahora vamos a mirar, a registrar, a reconocer todas las violencias que cada uno de nosotros hizo. A quién le hicieron, cómo ejercieron sobre otros, o a animales, a objetos, a ustedes mismos. Vayan viendo qué sentimientos, emociones les despertaron a ustedes esos gestos. Mírense a sí mismos con cariño, con respeto, sin críticas, con ganas de aprender de sí mismos. Que todo eso que pasa invisibilizado, minimizado, pueda tener por un momento su propia posibilidad de escenario. Si alguien en este momento, cuando salgamos del ejercicio, tiene ganas de anotar alguna palabra, por supuesto puede hacerlo para seguir trabajándolo después. Digo esto porque se suelen describir cosas sorprendentes en estos pequeños ejercicios si nos dejamos llegar a nosotros mismos y a nuestras sensaciones, emociones, gestos. Y este ejercicio, que tenía también como objetivo que todos entráramos en el clima de la violencia y sus multiplicidades, las violencias no solo son las que uno recibe, son también las que uno realiza, o las que no protege que sucedan, o que no se protege a sí mismo, o que se hace a sí mismo. Pero esta parte de los ejercicios tenía que ver con un segundo tema que atraviesa mi lectura y trabajo con personas que intervienen, que acompañan, que sanan, que cuidan a víctimas de la violencia. Y este concepto, que para mí es central
es el concepto de la implicación. Concepto que está ligado a de qué modo soy yo tocado, yo aquí, Elena, Juana, José, Pedro, yo concretamente soy tocado, transido, inquietado por las temáticas, situaciones que atraviesan los consultantes, los participantes, los afectados. ¿De qué manera me toca a mí? ¿Cuáles me son más insoportables que otros? ¿Cuáles me conmueven a tal punto que no puedo escuchar ya más? Cada uno de nosotros tiene sus zonas frágiles. Esta tarea es imprescindible, ya que de este registro de nuestra implicación dependerá la lectura que hagamos de la situación, del sujeto y de sus recursos. Y yo soy un recurso más de esa situación para esa persona. No, ni siquiera el principal, un recurso más, que entonces es imprescindible que registre lo que nuestra intervención puede aportar. Trabajar con la propia implicación supone saber que siempre estará ahí, la implicación, y que nuestra posibilidad es tener conciencia de lo nuestro que se está moviendo en esa situación, para aceptarlo e incluirlo entre los posibles. Más nos abocamos a mirar nuestra implicación, más sencillo y enriquecedor será para el otro y para nosotros mismos nuestro encuentro. Leer la implicación es leer lo silenciado en nosotros sobre esa situación. Y lo silenciado suele ser viejo y temido. Por eso no es nada sencillo dejarlo hablar a lo silenciado. Y hay que agradecerles a eso que no podemos saber, hay que agradecerle lo que tiene para decirnos y aprender de ese compañero de ruta que somos nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando quieran ustedes toman nota o preguntan algo. Si no, sigo un momentito y después, como decía Edgardo, hacemos las preguntas. Entonces, este manual, ya tenemos dos ejes centrales, ¿no? El eje central del contexto, desde quién, cómo habla, para quién, pagado por quién, en qué momento histórico, etcétera, y la implicación personal de eso más viejo y silenciado, que interviene en todas las situaciones. Cuando hay dolor y sufrimiento se activa más, porque en general uno silencia aquello que le da miedo o dolor, ¿no? Entonces, trabajar con personas que son víctimas de violencia toca núcleos que todos tenemos. Entonces, el objetivo inicial, les decía, de este libro era ser un instrumento de uso que pudiera ligar prácticas con ideas, que avanzara sobre los obstáculos, permitiéndonos abrir la mirada sobre la tarea cotidiana del lector-actor de las situaciones de violencia. Este manual quería acompañar e ir entrelazando pensamiento y práctica, en nutrición recíproca. Atento a una cosa que también es central, que es la singularidad de cada hecho, de cada contexto y de cada situación y de cada persona. Y transformar cada idea en instrumento de acción y cada acción hacer la pregunta y reflexión. Las acciones que hacemos, que podamos cuestionarlas y preguntarnos cuál es el sentido de que hacemos eso, y que nos permitan reflexionar. Y
cada idea, bueno, la pongamos en práctica, a ver cómo funciona. Este sería el tercer eje central en la perspectiva de la que estás marcado el libro, que es la relación incesante entre teoría y práctica, para que las prácticas abran preguntas y que los pensamientos propongan nuevos caminos de acción. Este sería el eje, siempre juntas. Entonces, los textos que componen este libro fueron surgiendo en prácticas concretas, con grupos concretos, en países y experiencias concretas, y luego fueron repensados al fragor de las intervenciones y el haber sido compartidos con los equipos en contextos muy dispares. Les quería comentar que en los comentarios de diferentes lectores del texto contribuyeron a repensar las propias prácticas de lectura mías, ¿no? Y de intervención. Aún estoy repensando algunos de los comentarios que me hizo Bifo de Franco Berardi. Es un filósofo italiano, creador de una de las primeras radios populares y comunitarias, que sigue teniendo mucho trabajo en el pensamiento y sobre la subjetividad, las transformaciones sociales, que pocos años después de la edición, cuando él vino a la Argentina, nos hicimos amigos, me hizo algunos comentarios. Quizás nos dé el tiempo y podamos abrir aquí hoy con ustedes algunos de sus cuestionamientos. Si bien él fue muy profundo, afectuoso y validante en la lectura y comentarios del libro, había un punto sobre todo que le inquietaba. Les contaré luego, así que queda el misterio abierto. Porque si me meto ahora nos perdemos un poco de la posibilidad del trabajo de síntesis que estoy tratando de hacer. También un tiempo que hubo en la escritura y recorrido del libro que fue andando por el mundo, 17 años después, casi 2 años de pandemia, crisis climática, ecológica, económica, mundo políticamente convulso y en mutación intensa, cómo podemos usar ese mismo herramienta, ¿no? Qué cosas hay que actualizar. No esperen de mí que yo haga todo eso, claro, ¿no? Lo podemos hacer juntos. Quizás nos imponga un repensar constante sobre los significados de la violencia, las nuevas formas que se expresan o cómo se significan. Y creo que la existencia de este grupo nos está hablando de justamente esa preocupación, la necesidad de repensar estos conceptos en este momento. En su forma, el libro, en su forma concreta, el libro, si alguno lo tiene, el PDF lo pueden tener todos, Edgardo se los ha pasado a los que se inscribieron, si no se lo piden, si todavía no llegaron. Tiene reflexiones, experiencias, ejercicios, poesías, imágenes, espacio para que cada uno escribe, propuestas de talleres, propuestas de autorreflexión, hay de todo ahí dentro de ese libro, hasta fotos que van sueltas y que la gente siempre me decía, pero se olvidó las fotos. No, son las fotos que van adentro del libro. Todo ello también tiene que ver con un cuarto punto del enfoque, que es que pensamos que los materiales de trabajo, de cuidado y acompañamiento a situaciones de violencia son tanto el silencio como la palabra, como los juegos, como el cuerpo que pone una manta con alguien que está asustado y lo tiene abrazado. Tanto el dolor son una forma de encuentro, el movimiento corporal, los pequeños ensayos que hace la gente para recuperar su fortaleza, la mirada hacia el entorno que asistió, permitió, posibilitó esa situación que ocurrió.
la historia del grupo en que suceden los hechos, y tantos aspectos más. Este sería el cuarto enfoque que me parece central para el sostén de las intervenciones. Y está ligado a utilizar todos los recursos, todos los elementos de la vida humana en su despliegue. Quiero hacer ahora, muy brevemente, antes de pasar a que podamos intercambiar, un breve recorrido por los capítulos del libro, de tal manera que después eso permita preguntas, observaciones, experiencias propias. A mí también me importaría que me puedan compartir qué hicieron. Hay un primer capítulo que está ligado a la violencia en su multiplicidad, ¿no? Ahí trabajamos nuestra mirada de la violencia como una construcción social y por lo tanto histórica y por lo tanto modificable. No es un hecho biológico, como si la biología no fuera un hecho modificable por la cultura. Vamos, somos capaces de la mayor, como decía Spinoza, ¿qué es lo que no es posible la carne humana en su transformación, ¿no? Entonces, como es una construcción social e histórica, asistimos en aquel momento en que se escribió el libro a la transformación del lazo social, a la ruptura que se estaba produciendo, que sigue, pero bueno, ahora ya tiene otras formas, por ser excluido del lazo social en una parte importante de la población. Nacho Leukovich decía que habíamos pasado de los estados nacionales a los estados técnico-administrativos, que administraban, pero no marcaban rumbos sobre un proyecto de país, ¿no? Ahora ya ni eso, ahora no somos un estado, los estados planetarios en general, donde lo que hacen es navegar sobre las decisiones de las 10 o 12 corporaciones que tienen el 90% del dinero mundial. Así es que ya estado ni técnico administrativo, vamos. Pero bueno, ahí vamos todos con nuestras creencias a cuestas, nuestra creencia que es un Estado nacional, que es pero toda esa transformación genera muchos movimientos internos que suelen muchas veces generar bastantes conflictos en los humanos que habitamos esta tierra. Al pensar en la multiplicidad de la violencia, también podemos incluir como violencia la negación del cambio. O sea, hay gente que dice, ojalá volvamos pronto ya de vuelta a antes. Antes no volvemos nunca más. A ver, a lo que era antes de la pandemia, olvídalo, ¿no? Primero que la historia nunca vuelve, siempre da círculos, a lo sumo hace una espiral, pasa por lugares parecidos, ¿no? La pérdida de las certezas, el descifrar los nuevos modos de ser, esto nos aparece como violencia actualmente, la necesidad de pensar en cada caso la singularidad de la situación con la que estamos trabajando, preguntando de qué hablan las violencias de los cuerpos disciplinados por las imágenes que impone la publicidad. Eso es un nivel de torsión que se le hace a los cuerpos de todos nosotros para que se ajuste lo gordo, lo flaco, lo alto, lo petizo, la nariz, el culo, perdón, no se usa la palabra en Chile, las posaderas, y entonces para que calce con esa imagen, ¿no? Es como las torturas antiguas, que la cama de Procusto, que era un ladrón griego que metía a la gente en una cama y todo lo que sobraba se lo cortaba, pierna, brazo o cabeza, porque tenía que caber. Parece la publicidad hace con nuestros cuerpos y sobre todo con los cuerpos femeninos algo parecido, ¿no? De los deseos forzados por las necesidades del mercado. A ver, ahora tiene uno que querer desayunar tal cosa, que querer comer tal otra,
de una presión en el mercado que además cada vez es diferente porque hay que vender cosas nuevas, y entonces uno tiene que forzar sus deseos a que entren en esa necesidad del mercado. Y esto, si esto no es violencia, también por la violencia de la apropiación de los espacios públicos por lo privado, la violencia del lugar sin lugar para las mujeres, del no lugar para la palabra de los niños, que no son humanos hasta que no sean adultos, de los bien pensantes contra lo impensado, ¿no? Todas estas y muchas más violencias cotidianas con las que hacen posible, que son justamente todas estas violencias que yo menciono, y muchas más que seguramente ustedes pueden aportar, son las que hacen posible la aparición de formas extremas y crueles de violencia. No aparece la crueldad nacida como un hongo en medio del campo. Aparece alimentado por una cantidad de violencias cotidianas a las que estamos todos sometidos, a veces con más claridad, a veces con menos. Entonces, la idea sería proponernos pensar la violencia no como un concepto unificador, sino como un conjunto de prácticas, teniendo siempre en cuenta la singularidad de la situación, que sería el quinto eje de mi pensamiento. Nunca había dado cuenta de la cantidad de ejes que tenía mi pensamiento, pero muchas gracias por haberme permitido hacer este recuento. Toda situación es única, aunque sea repetida del modo aparente, del mismo modo, en otros lugares, otros tiempos, siempre es absolutamente única, aún también para mí misma. Porque si yo no puedo percibir la unicidad de la situación, no puedo hacer una historia, transcurrir mi vida. Soy una repetición de mí misma. La vida es justamente esa crisis ese cambio que me obliga a repensarme y verme, a ver quién soy en esta situación, quién soy de esta manera, dando examen, quién soy enamorada, quién soy abandonada, quién soy en la cama con alguien, quién quisiera ser. Todas esas formas para poder transformarse en historia tienen que ser vividas. Si yo digo, no lo hice ayer, entonces estará mal, porque ahora no, ni mal ni bien, la vida es cambio. Lo único estable de la vida es el cambio, nada más que el cambio. No tenemos que dejar, y ese es otro punto, que dejar de mirar el espacio de tensión que hay entre lo individual y lo colectivo, que es siempre un espacio de producción y de creación, pero de tensión. No es fácil vivir con otros. Es imposible vivir sin otros, pero no es fácil vivir con los otros. Siempre hay que ir ajustándose con los hijos, con los padres, con los maridos, con las parejas, con los empleados, con el jefe, con el que vende la panadería, el protocolo. Siempre hay como un momento en que uno tiene que decir, no es fácil ser un individuo y ser un miembro de lo colectivo. Y sin ser miembro de lo colectivo, uno no es individuo, pero no solamente es miembro de lo colectivo, también tiene una manera de mirar el mundo. Bueno, acá hay un tema, es que yo no quiero pasarme porque si no, no nos va a dar, no nos va a dar el tiempo. Porque yo lo escribí todo, porque si no lo escribo después me olvido. Así es que después me da pena no decir todo lo que me pasé 3 días seguidos, noche y día, escribiéndolo para que quede prolijo. Y después digo otra cosa, hago otra cosa, pero me encantó. Les agradezco mucho. Hay un capítulo que tiene que ver, y aprovecho ya para decir esto, porque si no, no lo voy a decir, y después dejo esto y ponemos a ver qué quieren comentar.
El capítulo 2 tiene que ver con la violencia destructiva y la violencia fundante, que es ahí donde Bifo me dice, ojo, él dice, acá hay un tema para debatir. Tengo acá la carta de escrita, no sé dónde la puse. Él lo que me señalaba es que cuando yo uso el concepto de violencia fundante, que para mí me parecía gran descubrimiento, puede ser que lo sea, pero lo que él me dice es que no está trabajado eso, que estoy obligando a la palabra violencia a una torsión excesiva para el concepto de violencia. Y que si uso el concepto de violencia fundante, tengo que trabajar más, que yo solo lo trabajé en 2 lugares, cuáles serían las formas terapéuticas entre comillas, cómo trabajaría como curación, como apoyo, como lo que quieran llamarlo, esa violencia fundante. Así que este es el punto a debatir, que él me dijo, eso le falta trabajo, ¿no? A esa parte del libro le falta trabajo. Yo, como hay varios filósofos en este grupo, dije, ahí me van a dar una mano, porque él igual dijo que era precioso el libro, lindísimo y todo eso, pero le faltaba ese trabajo. Así es que tenemos el tema del sistema de salud, los sistemas de salud que funcionan con la lógica del mercado, ni la lógica del Estado-Nación, ni la lógica del Estado técnico-administrativo, sino con la lógica del mercado. Hay una violencia destructiva sobre el uso de los recursos, el maltrato de los usuarios, el maltrato y destrato de los profesionales, y esta capa de nuevo de los que saben y los que no saben, y las profesiones más valiosas y la otra. Yo lo que pensaba que había una experiencia que para mí era de violencia fundante, pero habría que demostrarlo esto. Y yo pensaba que esa experiencia es cuando uno planta una cosa nueva, ¿no? Que no la hace fácilmente, sino que yo siento que la violencia fundante es cuando logramos salir de la queja y del lugar de víctimas. Ahí podemos empezar a hablar de otra manera. Mientras estamos en que pobrecita de mí, o la culpa la tiene siempre otro, ahí nos empobrecemos, salimos de la posibilidad de creación, salimos de... No los puedo ver a todos, no sé por qué, porque hay una cosa acá que... ahí está, ya los veo. Me parece que hay un lugar, bueno, esto de la víctima también en distintos problemas, también en este tema de la violencia, choca contra a veces los sistemas legales que quieren mantener a la gente en el lugar de víctima para poder hacer el reclamo legal. Esto lo estuve viendo yo cuando trabajé con un grupo de gente que trabajaba sobre la violación. Ahora, si la gente se queda en el lugar de víctima, se queda lejos de su propia potencia. Tiene que decir, bueno, esto me pasó, a ver cómo para adelante, ¿no? A ver cómo yo trabajo esto, cómo lo tomo como una experiencia más en la vida, ¿no? Y entonces hay ahí en los equipos que trabajan con los temas de violencia, muchas veces hay mucho conflicto porque más sufre la víctima, más destrozada está, más le dura la situación, mejor, porque entonces se puede realmente hacerle un juicio al otro. Los juicios tardan un montón, ¿no? Pero bueno, ahí hay todo un trabajo complejo que hacer para que las personas puedan salir del lugar de víctima. El lugar de víctima no es bueno, a uno le pasa y es una víctima en un momento determinado, pero después necesita ir tomando posesión de lo que le sucedió como experiencia, no como autocastigo, ni culpa mía, ni ninguna de esas cosas, sino bueno, esto me pasó, ¿no? Es como si uno pudiera ir asimilando las cosas difíciles que le pasan en la vida
y transformando la experiencia en aprendizaje, no en autodestrucción. Bueno, esto es mucho más largo y complicado, pero bueno, porque termino con esto. No es manera de hacerme callar. El tema de la victimización despoja al agredido. Si llega a asumir la identidad de víctima, lo despoja de su fuerza para defenderse, para vivir, para recrearse. Quizás no le tendríamos que llamar a eso violencia fundante, sino podríamos llamarle potencia, energía vital, vitalidad, como algo ligado a la transformación de los materiales para que den un producto nuevo, ¿no? Bueno, basta. No, una palabra. Me da risa. Cómo me aguantan. Hay otro punto central que es el tema de cuando uno trabaja con gente en situaciones de violencia hay que tomar dos elementos centrales. ¿Cuáles son en esa situación y en lo que le pasó los factores de riesgo y los factores de protección? Ninguna situación es absolutamente una sola cosa, por muy terrible que sea. Entonces siempre hay que estar evitando que se sigan reproduciendo los factores de riesgo, porque uno no va a atender a alguien, después se va a su casa y le siguen pegando, ¿no? Reducir la mayor cantidad de factores de riesgo y aumentar los factores de protección. El contexto, la familia ampliada, los vecinos, los amigos, los animales, la naturaleza. Donde estén factores de protección hay que tenerlos en cuenta. Pero también con los factores de riesgos hay que evitar que se sigan reproduciendo, ¿no? Y con respecto a lo que es el llamado abuso sexual infantil, el otro día la estaba escuchando en un video maravilloso a Silvia Ventolila, que es una psiquiatra argentina que trabaja con situaciones de alto riesgo, sobre la contradicción lingüística, el cuidado que hay que hacer con el lenguaje. Ella hablaba de que no se puede seguir hablando de abuso infantil. Abuso es abuso, un uso un poco desagradable. Abuso, ¿no? Abuso. No, no hay abuso en los niños, hay violencia sexual. No, es que el uso son los objetos a los que se usan. Las personas no se las usan, se las vive, ¿no? Entonces cada vez que uno dice, tuvo abuso sexual, no, nada de abuso, eso fue violencia pura y neta, ¿no? No es un poquito, le fue mal un poquito, ¿no? Lo violaron 2 veces, pero bueno, solo 2 veces y de a uno, no toda la familia junta. ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, como hay que hacer mucho cuidado con el uso del lenguaje. Me parecía muy interesante eso. Y cuando uno evalúa los factores de riesgo de la situación, también tiene que incluir las personas, la familia, todo el contexto grupal, el efecto de la intervención misma. A veces uno mejor no ayude, es que bastante mal me va, ¿no? Ya bastante, no que venga el equipo a ayudar. Y también incluir al agresor en esta situación, forma parte, que es un hecho social, no es una cosa puntual, es un hecho social que tiene implicaciones en los que lo padecen, en los que lo miran, en los que lo sufren, en los que lo acompañan, ¿no? Entonces me parece que este es otro punto importantísimo. Hay que reducir el impacto y las consecuencias de la violencia y reducir la cadena de reacciones negativas para que la gente pueda conservar la estima de sí y abrirse nuevos trozos de vida pese a todo lo que le pasó. Bueno. Gracias. Gracias, Elena. Y podemos entonces ahora abrir
comentarios, consultas, ¿no? Tal vez juntamos varios y ahí vamos viendo cómo se va dando ese diálogo. ¿Mm? Hola, Mario. Tengo una duda, una duda. Justamente la semana pasada estábamos de fiesta, conmemorábamos 42 años de la Universidad Pedagógica Nacional en Mérida, en México. En México. Y justamente uno de los temas de una colega de la UPN era el tema de la intervención educativa. Nosotros tenemos una licenciatura en intervención educativa, ¿no? Y entonces el planteamiento era que los proyectos de intervención estaban como orientados o se tendrían que orientar justamente al tema de la subjetividad, ¿no? Su trabajo fue algo así como la intervención educativa en situaciones de crisis o situaciones críticas, ¿no? Y evidentemente creo que todo el planteamiento de Elena tiene que ver justamente con eso, con el manejo de subjetividad y todo lo que esto implica, ¿no? La producción el lugar de la producción, las implicaciones, ¿no? Esto último, la condición del hecho social, etcétera. Me pregunto, digamos, si hay alguna reflexión de tu parte que esté orientada al tema de la educación. Digamos, no tanto en el términos de sanación o de terapia, sino en términos de formación. Quizá atreviéndome, quizá un poco, pensando un poco en esta idea de la medicina, no medicina curativa, sino medicina preventiva. O sea, la educación como un factor que puede en algún momento determinado servir como un espacio de prevención a todos estos problemas, ¿no? Y pensar la intervención educativa como en esa tesitura, ¿no? No sé si sea posible. No sé, pero es deseable. No sé si será posible, pero si no lo peleamos para ese lado, no veo que se va a modificar, porque una cosa es digamos, la torsión y el encierro que tiene que ver con amaestrar los deseos de la gente para que desee lo que el mercado decide o dominar el cuerpo para que calce dentro de las imágenes, ¿no? Y me parece que la educación como está montada apunta a un humano que no se despliegue como sus posibilidades, sino que todos tienen que saber matemática, literatura, no que cada uno pueda desplegarse en un concepto de que está ligado a que entre en la máquina productiva de esta sociedad. Entonces, eso de educación no tiene nada, eso es amaestramiento, ¿no? Esa es la sensación. Yo creo que hay que ir en esa dirección. Algunos países han hecho experiencias, en algunos lugares también se hacen experiencias interesantes, pero son reducidos, ¿no? En general, toda la universidad, las notas, el número, a ver, el número de, si tenés 8, sos más inteligente que si tenés 10, 9, 4, ¿no? El número como manera de medir lo humano, ¿no? Esto me parece que sí, que yo creo que todo es posible. Como decía el otro día Cortázar, el otro día que yo lo decía en alguna parte, Cortázar decía que a la realidad hay que forzarla a realizar nuestros sueños, ¿no? Y bueno, si no quiere, hay que forzarla un poquito a la realidad, a que vaya queriendo y en un diálogo con lo posible, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que traes. Gracias, Mario. Y justamente lo político es lo posible, ¿no? Lo político es el terreno de lo posible, ¿no? Exacto. Exacto. Lo político es la relación con el poder, ¿no? Esa es la definición de lo político. Bueno. Ahí está, Los Vanessa. demás están... Vanessa, ahí está Vanessa, sí. Dale, Vanessa.
Hola, buenas tardes. Hola Hola. Elena, querida. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, bien. Aquí estamos desde Paraná, de Entre Ríos. Me quedaba pensando... Argentina, espera, En Argentina. Exactamente. Me quedé resonando con varias de las cosas que dijiste. Creo que una de las que quisiera compartir acá tiene que ver con esto de pensar en esta relación víctima-victimario, ¿no? Como un modo de violencia, ¿no? Pensaba un poco a partir de lo que sucede muchas veces en las intervenciones, ¿no? Que aún con todo lo terrible, lo dramático que es el trabajo con la víctima, sigue siendo muy complejo pensarnos en la tarea con el victimario, ¿no? Digo, ahí me parece que realmente en los equipos nosotros estamos haciendo una capacitación con perspectiva de género donde yo trabajo, a partir de lo de Ley Micaela, que es una ley nacional que justamente obliga a los organismos del Estado, para quienes no saben, a formar a sus trabajadores, ¿no? Y como una resonancia permanente es esto de mirar el lugar de la víctima, ¿no? Pero al momento de pensar qué es lo que nosotros tenemos para hacer en relación al victimario, o cómo traemos al victimario en el trabajo con las víctimas de violencia, realmente cuesta, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con, primero con esta resonancia que vos decías, ¿no? De la implicación, ¿no? Y también la implicación personal y también la implicación social en esto de haber sido formados en una cultura donde estamos acostumbrados justamente a escindir, ¿no? En esto de la necesidad de separar entre víctima y victimario, y lo complejo que resulta poder pensar aún en el medio del dolor acciones que permitan como reconstruir la trama en la medida de lo posible, ¿no? Que creo que es un poco lo que vos traías cuando hablaba, te escuchaba hablar de los factores de protección y decía, bueno, esto es armar la trama, digamos, es pensar cómo dar en el medio de estas situaciones de violencia una dimensión al cuidado, ¿no? Para garantizar de alguna manera el sostenimiento de la vida. Así que bueno, nada, que me quedé con esta resonancia y la quería ahí compartir con vos y con los compañeros y compañeras que están acá. Claro, estaba pensando con lo que vos decís que es como al victimario se lo condena a una sola mirada de sí mismo, el acto violento, ¿no? Es como si la víctima es más polifacética, puede tener posibilidades de resolver, pero el victimario está condenado por Dios no a ser filósofo, como decía Hegel, sino a ser victimario, ¿no? O sea, que no se percibe también cuáles son la cadena de hechos que ha llevado social a que ese sea victimario y qué se puede hacer con esa gente, porque si no, o la encerrás de por vida o la matás, que es lo que se hace habitualmente, ¿no? Entonces, porque los malos, una vez que vayamos matando a todos los malos, entre los que quedemos también va a haber malos. No va a haber manera de, ¿no? Quiero decir que no se toma en cuenta porque parecería que hay que reforzar la victimización individual en vez de tomar la situación de la violencia como un hecho en sí, que tiene muchas facetas y que también lo que hay que hacer es que la persona que cometió una situación violenta no sea la condena para siempre jamás, porque uno también puede corregirse, cambiar. No me acuerdo un grupo que trabajaba en comunicación no violenta en Alemania, que a los chicos que habían hecho como situaciones de violencia, pero no así de matar a alguien, sino de robarle la cartera, la billetera a la viejita que está en la calle, y entonces el castigo no era que la fuera a ayudar 2 veces por semana a hacer las compras, ¿no? Que tuviera la posibilidad de reparar, ¿no? O sea, como pensar que el castigo no sea el encierro y la privación de libertad, sino que sea una posibilidad de transformarse. Sí, encima vamos a gastar plata con los malos, imagínate, con lo mal que están los buenos que han sido víctimas, ¿no?
Además creo que esta dimensión de esta cuestión de, digamos, como estar atento a evitar la revictimización de las víctimas, pero Y la revictimizamos también a los victimarios, ¿no? En esto, digamos, igualmente me parece exactamente. tremendamente provocador pensarlo, porque además también es cierto que no resulta fácil, digo, reconocernos en esa implicación, en lo que nos moviliza el laburo con aquel que violentó a un niño, a una niña, a un adolescente, a una mujer, digo, son situaciones que realmente te mueven las tripas, ¿no? Y me parece que en ese sentido, digamos, por eso creo que también en esto de los factores de protección también es importante hacer trama en los equipos para poder traernos lo más entero con lo que eso nos moviliza y poder contenernos en ese sentido, ¿no? La experiencia que trabajamos en Canadá, que en el mismo equipo no puede atender a las víctimas y a los victimarios. No puede ser el mismo equipo porque está demasiado implicado. Entonces que tiene que haber equipo que atiendan uno y equipo que atiendan los otros, ¿no? Porque si no queda implicado y lo mira siempre al otro desde un solo lugar. Y si lo miras de un solo lugar, a cualquiera de nosotros reproduce el mismo lugar. A ver, ¿quién más? ¿Que alguna idea? Edgardo, ¿tenés algún pensamiento? Te lo siento Estaba ahí. pensando, sí, estaba pensando un poco en esto que también decía Ignacio, a propósito de los usos de la violencia, y que, claro, si cada cosa desagradable o que no me gusta, o a cada fenómeno yo le pongo violencia, al final todo es violencia, pero al mismo tiempo nada es violencia y pierde su capacidad de poder hacer como distinción. Entonces, ¿cómo ir, crees tú, o cómo tú has visto ir haciendo esas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno dice, claro, el medio ambiente o la pobreza, chuta, es violencia estructural, que es una pifia que nos puso ahí Galtung, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero eso se lee mejor como desigualdad, como pobreza, o sea, como que también ahí, ¿no? Claro, y completa eso, y eso ahí lo decía Ignacio, ¿no? La tecnoviolencia nos viene a completar todo aquello que no sabemos cómo nombrarlo. Entonces, como no sabemos cómo nombrarlo, no parece nuevo, bueno, usemos ese término que... Claro, es lo mismo que la crítica de Bifo, que yo estaba llamando violencia fundante sin una justificación. A mí me parecía que todo acto de imponer un riesgo de vida es fundante de nuevas posibilidades, pero porque estoy usando el mismo concepto, ¿no? Estaba buscando, que yo tenía por acá la definición de... acá está. La definición he aprendido un montón con este libro de ustedes, gracias. La definición de la OMS, que es de 1997, cuando yo empecé a trabajar con una parte. Le llama violencia al uso deliberado de la fuerza física o de poder, ya sea como amenaza o efectiva, contra uno mismo o contra otra persona o grupo, y que cause o tenga la posibilidad de causar lesiones, muerte, daño psíquico, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta es la definición de la OMS. Ahí ya hay una especificidad mayor, ¿no? Eso del uso deliberado de la fuerza física o el poder como amenaza o efectivo contra uno mismo o contra otro, que cause o tenga la posibilidad de causar lesiones, muerte, daño psíquico, trastornos de desarrollo o privaciones, ¿no? Entonces es muy específico ahí. O sea, entran muchas cosas ahí adentro. Hay algunos locutores de televisión que creo que serían acusados de violencia rápidamente. Bueno, a ver, ¿quién más tiene algún comentario, ganas de decir algo, de aportar experiencias? Ahí está, Maca. Hola, Maca. Hola Elena, muchísimas gracias por estar Gracias hoy a ti. acá.
Hay un concepto que me gustó mucho, que lo revisé en tus textos y que había conocido un poco cuando conocí las constelaciones familiares, que tiene que ver como con las relaciones de ayuda, que Ajá. encierran muchos dobles filos. Eh, Porque cuando yo me posiciono desde un lugar de heroína, de salvador, que no es muy difícil en contextos de vulneración de derechos situarse desde ese lugar, Claro. se pueden generar como algunos vicios en el sentido de sentirme imprescindible, sentirme necesario Ujú. y le quito la fuerza al otro y su propia agencia para resignificar los hechos, para salir del lugar de la inocencia, ¿no es cierto? Que todos siempre queremos ser inocentes y nos sentimos muy cómodos en el lugar de la inocencia, pero la verdad es que los seres humanos no lo somos, los adultos sobre todo, no lo somos. Entonces, No, eh, yo creo no. que creo que en uno de los textos mencionas este concepto y me parece súper importante analizarlo, cómo nosotros entendemos nuestras relaciones de ayuda y cómo entendemos la asimetría de las relaciones de ayuda. Porque a veces tendemos a pensar de que como tenemos un buen trato hacia nuestros consultantes eh, o nos sentimos en una posición horizontal o queremos creer que estamos en una relación horizontal, invisibilizamos asimetrías, invisibilizamos egos terapéuticos, invisibilizamos la fuerza del otro y los recursos del otro para sobreponerse a sus circunstancias. Entonces, eso como que quería comentar y me quedo dando vuelta, que también es un concepto que propone Bert Hellinger con las órdenes de la De la ayuda, ayuda. de Ujú. que a mí un sistema familiar, yo muy respetuosamente ingreso a un sistema familiar, porque a veces cuando nos encontramos con situaciones de violencia, uno tiende a menospreciar al agresor. Por ejemplo, si yo recibo Exactamente. un joven que fue agredido por un padre, lo detesto, es un monstruo. ¿Cómo le hizo eso a su hijo? Y es súper humano conmoverse. Pero algo muy polémico que plantea, ¿no es cierto?, Bert Hellinger es como, pero vamos también a la historia vital de este padre y si rasgamos un poquito, probablemente nos encontremos con historias transgeneracionales de violencia y de violencia como método de corrección, como método formativo o educativo. Y en fin, muchas otras causas más. Entonces, me parece genial que dentro de los textos también incorpores como tarea para la casa, para quienes trabajamos terapéuticamente o con otros o en relaciones de ayuda, como desmitificarnos a nosotros mismos también. Claro, para eso tiene que ver el ejercicio inicial, ¿no? Para empezar a pensar que uno recibe pero hace. O sea, que es actor también de efectos que al otro también le duelen, ¿no? Que me parece. Y ese es por un lado, para empezar a pensar que que acá estamos todos en el mismo baile, ¿no? Y segundo, que es imprescindible eso de trabajar con la implicación. ¿Qué me está pasando a mí con esa persona? ¿De qué me estoy defendiendo yo? ¿Del victimario o de la víctima? Con las dos, ¿no? Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, pero lo que yo creo que hay que tener en cuenta también es el contexto donde eso se produce, porque normalmente la gente que trabaja con otras personas que han sido víctimas de situaciones de violencia lo hace en un contexto institucional, ¿no? No lo hace, se encuentra por la calle solo con alguien y empieza a hacer algo. Aunque lo haga en su consultorio privado, eso es una institución, tiene atrás toda la formación, la universidad, el rol profesional, tiene un paquete de cosas encima enormes, ¿no? Entonces me parece que ahí es importantísimo ver qué es lo que la institución espera que yo haga, ¿no? ¿Y a quién estoy respondiendo? A la persona con la que yo voy a trabajar, a quién, con la persona concreta con la que voy a trabajar, a la institución
en la que yo estoy y que espera de mí cierta cosa, o a la ONG, a los, ¿cómo se llama? Los que pagan las ONG. A ver, ¿no? Los que financian. ¿A quién voy a respetar yo? Voy a trabajar con una comunidad para que se empodere de su propia valía, y entonces, ¿qué hace la ONG? No me da más plata para hacer trabajo, ese equipo que trabaja con la violencia, ¿no? Esto yo lo percibí, lo vi en varios lugares de Perú, cuando era lo del ejército, lo de los, ¿cómo se llamaba? Edgardo, ¿cómo se llamaba la guerrilla peruana que ¿Sendero estaba Luminoso? en la montaña? De Sendero Luminoso, claro. Y yo fui a una ciudad, creo que era Ayacucho, que antes tenía 36 iglesias, y en el momento que yo llegué tenía 37 equipos de intervención psicosocial financiados por los canadienses, los americanos, los ingleses, los dinamarqueses, ¿no? Y cada uno tenía una concepción de qué es lo que era bueno para esa población. Entonces, me parece que también es imprescindible ver cuál es el contexto donde está trabajando el profesional, que no es solo suelto, nunca nada suelto, nadie es suelto. Siempre está en algún contexto social, ¿no? Y eso me parece que es también a veces una apuesta ética que hay que revisar, ¿no? A ver, ¿yo a quién voy a apoyar? Me quedo sin financiamiento, y entonces ¿de qué vivo yo? Pero voy a seguir trabajando para que sean cada vez más sometidos y buenos y sonrían y canten, en vez de defenderse y protegerse. O sea, que son muchas capas en la situación, ¿no? Por eso es algo, Adela, te miro a mover la cara, no, como hay muchas capas, y por eso me parece que es un trabajo que no se puede, séptima elemento, hacer solo, que uno tiene que trabajar en este tipo de cosas en equipo, porque solo es imposible, ¿no? Es excesiva presión de distintos tipos, y es imprescindible tener un equipo con el cual uno pueda volver, intercambiar, pensar, aliviarse el propio dolor. En ese sentido me parece imprescindible lo del trabajo en equipo para este tipo de temas. Elena, está Sandra, María Loreto y Adela. A lo mejor pueden hacer los tres planteamientos juntos y vemos si se puede hacer un diálogo ahí, ¿no? Entonces, Sandra Dale, primero, María Loreto y Adela. A ver, ¿dónde está María Hola, Loreto? ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me surgen así como un montón de... Yo voy escribiendo cosas en el chat y me surgen... Voy a ver si me puedo ordenar en lo que quiero decir. Con Cris, que está ahí, nosotras trabajamos para erradicar lo que se llama violencia obstétrica. Es un tipo de violencia que está muy invisibilizada, porque las madres salen después de ser torturadas agradeciendo a su torturador por haberles salvado la vida, o la vida de sus hijos. Y todo lo que pasó en el medio queda como sublimado con el hecho de tener a su niño o niña en brazos. Es una violencia que está muy invisibilizada, que está muy naturalizada, y pensaba en esto que recién decían con respecto a lo que es la educación, en donde el ejercicio del correctivo por medio de, no sé, se me vienen imágenes a la cabeza como que se arrodillen en el maíz, en la varilla, la cadena, el cinturón, o el reto desvalorizante de, perdón, pero sos un pelotudo, ¿cómo vas a hacer eso? Y que eso se viva como correctivo, y qué es lo que está bien en lo que es la educación. Esas prácticas que son violentas y que están invisibilizadas o están justificadas por un fin ulterior, que es o salvar la vida o hacer de este hijo o hija
un buen ciudadano. Bueno, innumerables son las situaciones que son devenidas de estas prácticas, ¿no? Y antes yo lo que había puesto era esto de como que las violencias son abusos de poder. Bueno, me hiciste teclear con esto del abuso y por eso si esto correspondería, no correspondería, es como, no sé, como algo para seguir masticando, por lo menos yo necesito seguir masticándolo. Y bueno, vuelvo a lo que por donde arranqué, que nosotros estamos trabajando para erradicar la violencia obstétrica, y nosotros en nuestro proyecto lo que estamos proponiendo es trabajar sobre 3 ejes: uno comunicacional para la población en general, en donde se visibilice este tipo de prácticas como prácticas violentas. Nuestra idea no es poner el dedo señalador en quien la ejerce como que es el violento o la violenta, sino que es así como fueron formados, hacer una episiotomía, hacer una maniobra de Christeller, que es cuando se le montan a la mujer en la panza para que en el momento de la expulsión, o la rotura de membranas, o, bueno, no sé, muchísimas prácticas que se les enseñó que eso es lo que hay que hacer, y que hoy ya están declaradas, por lo menos aquí en Argentina. Perdón, yo soy de Argentina. Vivimos en Moreno, provincia de Buenos Aires, conurbano de Buenos Aires, y ahí es donde estamos nosotros enraizando nuestro proyecto. En Argentina tenemos una ley de parto respetado, tenemos una ley de protección de violencias contra las mujeres en donde se tipifica lo que es la violencia obstétrica. Sin embargo, es muy difícil erradicar la violencia o de estas prácticas en lo común de todas las instituciones. Y entonces decíamos, un eje era la visibilización para la población, otro el trabajo con las mujeres para que puedan recuperar la conexión con su cuerpo, con sus hijos, como para poder tomar decisiones y elegir de qué manera quieren parir y cómo, y no quedar sometidas al poder del médico. Y un tercer eje es el trabajar con el personal de salud, desde la perspectiva del cuidar al que cuidas. Elena, te voy siguiendo en tus escritos, y ahora se nos presentó, entonces, si trabajamos con las mujeres, no podemos trabajar con el personal médico, ¿no? O el personal de salud. ¿Cómo sería esto para poder abordar lo que nosotros creemos que es un entramado muy grande, porque es una sociedad que no solamente no visibiliza, sino que justifica a la violencia institucional que hay en las salas de parto, y bueno, tenemos a los niños y niñas que somos nosotros, ahora adultos, que venimos trayendo nuestras violencias con esa violencia fundante. La violencia obstétrica para mí es madre e hija de todas las violencias, y bueno, aquí estoy con muchas preguntas. Gracias, Sandra. María Loreto, dale. Comentar más que nada que acá en Chile nosotros tenemos, aparte del Código Penal, una ley que es de violencia intrafamiliar, en que se sanciona de forma especial justamente las conductas de maltrato que hayan entre algunos parentescos, digamos. Pero el punto en que siempre nos hemos encontrado los abogados es que se define como maltrato físico y maltrato psicológico, pero que no sea de tales características que tenga que pasar a la justicia penal. Y en realidad es bastante poco sustancioso en cuanto a la definición, pero sí hemos tenido la suerte ahora que a raíz de que se han ido reconociendo tratados internacionales, tenemos vigentes, por ejemplo, algunas leyes en que hablan específicamente sobre la violencia del adulto mayor. Y en ese caso se han ido incorporando otras figuras que han sido sumamente importantes, porque se han incluido figuras como el ninguneo al adulto mayor,
el quitarle la pensión que reciben mensualmente, el utilizar la vivienda de ellos y asignarlos a una pieza pequeñita, el no dejarlos salir o el no comunicarse también con sus otros parientes. Entonces, de alguna forma se nos amplió el espectro absolutamente de lo que es violencia y por lo tanto podemos trabajarlo con decretar medidas cautelares o bien con algunas terapias y también sanciones. El único punto que yo quiero resaltar al respecto es justamente lo que mencionaba Elena, que para poder dar cuenta de todas esas violencias se requiere absolutamente un trabajo multidisciplinario, porque uno como abogado no se puede quedar únicamente en indicar que se está produciendo una de estas figuras, sino que necesitamos trabajadores sociales y psicólogos también que nos puedan realizar las pericias en las que nos cuenten las circunstancias, por ejemplo, de habitabilidad que rodean a este adulto mayor. Y lo mismo en el caso de los psicólogos, que nos puedan establecer que efectivamente hay un maltrato psicológico, hay una sumisión, hay una depresión producto de todas estas conductas, pero se ha avanzado muchísimo en el tema. Ahora, en nuestros tribunales de familia, en general, el mayor problema que se produce es muchas veces cuando agresores y víctimas son menores de edad, justamente por lo que mencionábamos antes. Existen procedimientos, por ejemplo, contravencionales en que son por peleas, a lo mejor entre los jóvenes, pero claramente se le pueden establecer de alguna manera algunas sanciones al joven agresor y también unas medidas de protección en favor de la víctima. Pero ese es un tema que es bastante complicado porque ambos caben en la arista de que están siendo o pudieron haber sido vulnerados en sus derechos en otras instancias y por lo tanto se tienen que tomar en cuenta. En caso de la justicia penal, ahí sí que podemos tener una mirada más profunda, incluso en el agresor, porque ahí el abogado va a tener que ver todas las circunstancias que puedan ser atenuantes de sus comportamientos y que por lo tanto van a poder de alguna manera morigerar la responsabilidad que han tenido en algún hecho. Entonces, no es lo mismo que un agresor vaya a actuar porque se le ocurrió a uno que fue, por ejemplo, ofendido o fue provocado o estaba con un grado de obcecación o estaba fuera de sí. Ahora, por supuesto que todo eso se tiene que acreditar en el juicio, digamos, pero son otras circunstancias que hoy más que antes, con la defensoría penal que existe en Chile, tienen también a la vista la figura del agresor. Incluso acá hay muchos que discriminamos un poco y alegamos porque consideramos que a veces las víctimas están en desmedro porque no existe un abogado de víctimas en Chile, solamente existe un abogado querellante para llevar adelante la acción y sí un abogado defensor para el agresor, digamos. Pero por lo menos ya la figura que actualmente tenemos, que por supuesto que es absolutamente perfectible, está en la mirada de considerar tanto a agresor como víctima dentro de estas figuras penales en nuestro sistema. Adela. Sí. Elena, un gran abrazo, lo primero, y muchas gracias por todo tus tremendas ideas y posibilidades que nos generan entonces un movimiento, eso primero. Y Elena, lo que pasa es que tú tienes en el texto, ¿no? Bueno, te lo había leído antes, y me gusta mucho eso de cuando tú dices la violencia destructiva y la violencia fundante. Y tus definiciones, en un momento, me parecen así como de la destructiva, muy clara, y la fundante también, pero sin embargo, si tú me permites, yo ahí tengo un pequeño ruido que meter, porque fundante aparece siempre como algo muy clausurante. Y tú justamente dices la posibilidad de la apertura, la posibilidad de la no repetición, el esfuerzo porque eso se transforme. Entonces, me parece que fundante es como casi te abraza y es el abrazo del oso, te destruye. Entonces, me encanta pensar que ese fundante es distinto. Entonces, eso como que me provoca así como un gran interés de decir, ¿será fundante? Pero con mucho respeto, por supuesto, Elena, ¿ah? Porque no, me parece que das una alternativa enorme justamente a la violencia fundante, para poder
alterar el decurso para poder hacer la fisura, pero en cambio fundante me parece que es como un poco totalizante. Entonces, bueno, eso te quería compartir. Una cosa, mientras tú hablabas, te agradezco muchísimo porque era la crítica de Bifo también. Cuando yo pensé la palabra fundante, a mí me sonaba como que da nacimiento a novedad. Claro, pues, que funda algo nuevo, que funda un movimiento nuevo. Pero claro. estoy de acuerdo, me parece que ese es interesante eso. Si es así, hay que decirlo más claro, y si no, hay que cambiar la palabra. No, genial. Elena, y lo otro, perdón, Edgardo, pero no quiero para nada alargarme, que me parece muy bien, la Maca está ahí todavía, pero está más desaparecida. Es estupendo como recordar, Maca, súper bien, cómo esta relación terapéutica o esta relación de ayuda. Y hoy día se ha ido instalando esta idea del cuidado, como que el cuidado nos va a superar en la relación de ayuda y nos va a superar, y tener presente esta implicación, ¿no? Y esta manera como tramposamente también en el cuidado podemos generar formas de mucha dependencia, así que eso me parece muy interesante, que se recuerde, que cada cierto tiempo estemos alerta y que estas nuevas formas que aparentemente superan a las anteriores pueden tener las mismas dificultades. Así que gracias, Maca, también. Algo muy cortito, muy cortito. Dale, Maca, sí. Bien, ¿dónde? Que no sé si está correcto o no, pero cuando yo leí el concepto de violencia fundante, yo al tiro pensé en la revuelta y en el estallido social, porque entiendo que hay muchas aristas, sí, hay mucha interpretación, pero no está bien tampoco como especular de qué habría pasado si, qué habría pasado si no, pero en este ejercicio libre de ficcionar, yo creo personalmente, esto muy a título propio, que si no nos volcamos a la calle y no se botan los semáforos y no se hacen barricadas, y lo lamento mucho por los kioscos destruidos y los supermercados saqueados, y de verdad, pero yo creo que si eso no pasa, no hay convención constituyente el 2021, porque históricamente los políticos habían resistido a los cambios constitucionales, y decir asamblea constituyente era así como, no, o sea, nuestra constitución hay que reformarla, hay que cambiarla, se han hecho cosas, pero asamblea constituyente no, y era como una voz muy marginada y muy chiquitita. Entonces, yo cuando leí la definición de violencia fundante, fue la primera imagen que vino a mi cabeza, y no lo digo desde un lugar inocente, así como, ay sí, como hay que romper todo y da lo mismo. No, creo que también hay que hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos, pero ese me pareció como un ejemplo y una imagen que vino a mí cuando lo leí. Muchas gracias. Tal vez estamos un poco justo sobre el tiempo, me disculpan. Tal vez, Elena, si tú quisieras cerrar con una idea también, pensando que algunos ya se están yendo y han ¿no? Un poco cómo te llegan estos comentarios, y si quisieras hacer como se cierra. No, yo estoy básicamente agradecida, y esto que aparece acá con lo de fundante, mi resonancia con la palabra fundante es lo que funda novedad. Pero lo que crea es, como dice Maca, bueno, se hubo que hacer un movimiento para que hubiera asamblea constituyente, ¿no? No era, no se puede hacer sin algún forzamiento a la realidad. Ahora, así que me parece que da para seguir pensando. Yo voy a ver si les puedo volver a escribir todo eso con todo lo que ustedes han dicho, y la verdad que estoy profundamente agradecida por la implicación de los que asistieron, de hacer preguntas o de contar su experiencia. Con la violencia obstétrica también me parece que no es que no se pueda, hay que armar un equipo. Lo ideal es que no sean la misma persona que el mismo día atienda primero a la víctima y luego al victimario. Pero si tenemos dos personas que forman todo el equipo, atendemos a lo que hay. A ver, una cosa es lo
deseable y otra es lo posible. No van a dejar de hacer estos 3 ejes de la comunicación social, del trabajo con los equipos y con las mujeres y del personal. Hagan lo que puedan, como puedan, después lo corrigen. Tenía un profesor que decía, el doctor Ulloa decía, hagan, ustedes hagan, y entonces, pero doctor, y si lo hacemos mal, echando a perder se aprende, decía. Entonces, me parece que hay algo de que si la posibilidad da, hay que transformar las instituciones, la cabeza de la gente, los medios de comunicación, cada uno podrá intervenir en los lugares donde pueda hacer algo. Todos podemos hacer algo, ¿no? Y por ejemplo, la cosa de la violencia con los niños era interesante. En los años 70 en el hospital había una historia clínica, pero que era para todo el sistema de salud. Y entonces se podía ver un chico que en este centro de salud se había golpeado con una bicicleta, en el hospital se había quemado con la plancha a la semana siguiente, y entonces cuando juntabas toda la historia en una sola historia, se veía clarísimo que ese chico estaba sufriendo violencia física, ¿no? Pero no se hubiese descubierto nunca si no hubiera elementos de historia clínica, y así también hay cosas que son importantes para poder trabajar con la gente y con los médicos mismos y con la gente hay que formar a los equipos, hay que cambiar la educación, hay que formar a los sistemas institucionales. Bueno, que trabajo tenemos todo para mucho rato. Bueno, siempre hemos estado estas tardes robándole un poco el tiempo, ¿no? Y dándonos todo el rato posible. Y también nos gusta que quede esta sensación inacabada, ¿no? Como que deberíamos seguir conversando, y justamente ojalá que eso también nos impulse para encontrarnos la próxima sesión. Entonces, primero, dar las gracias. Siempre, Elena, ¿no? Con esa generosidad que te caracteriza, ¿no? Al principio, un poco en esta idea en qué nos metimos, pero bueno, siempre nos metemos en cosas que son importantes y necesarias. Y agradecerle a cada una y a cada uno de los que hoy día nos acompañó también, porque esta idea de que de a poquito entre todos vamos pensando juntos, ¿no? Y también vamos entre todos aprendiendo unas de otras y unos de otros. Así que agradecerles. Nos encontramos entonces la próxima sesión, que es la final de este primer ciclo, el 10 de enero, es lunes también, 10 de enero. Exacto. Y ahí vamos a estar con Boris, ¿no? Con Boris Baxeler, y vamos a revisar el capítulo 8 de Acción e Ideología de Ignacio Martín Baró, ¿no? Como también reactualizamos esa discusión, esa conversación de Martín Baró. Así que, como siempre, a cada una, muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo, su disposición, su reflexión.